Bienvenido, doctor Drukarov, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal, Pedro? Bien, bien, ¿Qué todo tal? bien. ¿Cómo andás? Todo bien, Alejandro, un gustazo estar en contacto contigo luego de tantos años, un poco para conocer en momentos muy puntuales, muy particulares, en una etapa electoral de la Argentina, lo que tiene que ver justamente con los derechos de los ciudadanos en estos tiempos que corren, ¿no? Y todo lo que gira alrededor. Yo creo que es un momento de alta complejidad, de mucha preocupación, Ujú. pero para empezar destacando algo positivo, A te ver, diría, por ejemplo, que el importante público que han tenido los debates es una significativa muestra de interés que por ahí en los tiempos anteriores decíamos, bueno, tanta ausentismo en las elecciones provinciales, etcétera, etcétera. Yo creo que la gente está preocupada y hay que darle canales para ejercer sus derechos, ¿no? Justamente más allá de la contingencia electoral, que en definitiva por sí sola no va a resolver nada. Yo recuerdo que hace 4 años nosotros lo decíamos desde una iniciativa que se llamaba Argentina Conversa, que lanzamos con Marco Llanarte, con una cantidad de amigos de la sociedad civil, ujú, y planteábamos que la elección por sí no iba a resolver ninguno de nuestros problemas, porque los problemas nuestros tienen que ver hace muchas décadas, justamente como vos lo mencionabas, con la falta de estabilidad y de vigencia continua de los derechos, con la falta de reglas claras, con la ujú. falta de lo que todos los países del mundo avanzados tienen, que son reglas que se cumplen y se sostienen en el tiempo y políticas de Estado, ¿no? Así que bueno, en ese sentido es como hemos estado trabajando. Teniendo, La iniciativa más reciente, sí, perdóname, muy sí, cortito, pero la iniciativa más reciente la planteamos 14 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la que yo integro, la DOAR, pero Poder ujú, Ciudadano, el Club Político Argentino, la Asociación Cristiana de Jóvenes, es decir, agrupaciones de muy distintos orígenes que justamente han centrado su preocupación en la angustia colectiva por el deterioro de las ahí está. instituciones, por los riesgos que asume la democracia y la necesidad de, nosotros proponíamos ahí 9 puntos concretos, que después si querés los menciono, pero como para que los dos candidatos, porque a los dos candidatos se les hizo el planteo, se comprometan como se tendría que comprometer toda la dirigencia política, ¿no? Claro, teniendo en cuenta fundaciones, organismos, asociaciones que tienen tantos años de trayectoria en la Argentina como Poder Ciudadano y otras tantas, ¿de alguna manera esto ha servido para tratar de emprolijar de alguna manera, Drukarov, la situación compleja que tiene la Argentina en lo que es la cuestión de los derechos ciudadanos? Mira, lamentablemente la respuesta es que no, claramente es que no. Ujú. Yo creo que muchas de estas organizaciones han hecho acciones concretas y útiles, pero aún en el marco de la propia sociedad civil es difícil no verse penetrado por esta idea un poco, yo diría, equivocada, por lo menos, no la quiero calificar, de creer, por ejemplo, que ahí se puede encontrar un culpable o algunos culpables de la Claro. situación, Ujú. como eludiendo la responsabilidad colectiva. Y no sé si a vos te pasa lo mismo, pero uno lo ve a diario hasta en las familias y en los amigos. Hoy por hoy uno tiene tres opciones claramente frente a un balotaje, que es una opción de descarte. Votar por un candidato, votar por el otro o votar en blanco. Bueno, hay muchísima gente que no entiende que el otro puede tener una opinión diferente, entonces descalifica a las otras dos Ahí opciones, está, sean sí. cuales sean, ¿no? Es cierto. Eh, Ujú. yo Que creo que nos se falta eso, produce ¿no? también como una discusión entre el mismo entorno familiar o los amigos, ¿no? Que uno tiene, que hay un planteo bastante duro desde el punto de vista del pensamiento individual de cada uno de nosotros, ¿no? Tal cual, tal cual. Y una Ujú. idea que a mí me parece muy, muy triste y muy, muy A lamentable, ver, que es cuando alguien dice no se puede estar peor. sí, Los que tenemos algunos años sabemos que siempre se puede estar peor. tal cual. Esto Ujú. no es así, Porque la se hemos puede estar vivido, peor. ¿no? O sea, como quien dice, la hemos mamado en carne propia. Ahora, ¿cómo hacemos, Exacto. Alejandro, de alguna manera para concientizar a pocas horas justamente de un acto electoral fundamental para la Argentina, que evidentemente va a terminar siendo un antes y un después, teniendo en cuenta toda esta coyuntura social y económica que tiene la Argentina, que ya viene de muchos años de traspié en traspié, para tratar de
alguna manera clarificar mentalmente a los ciudadanos de que realmente, primero, más que nada, quiera votar, ¿no? No desentenderse de esta cuestión, porque ya sabemos los riesgos que eso representa, aunque muchos no lo quieran entender o comprender, ¿no? O sea, aprovechan el momento para vacacionar o sacarse esa responsabilidad que todos debemos tener, ¿no? Actuar como ciudadanos democráticos independientes, viendo y siendo partícipes, ¿no?, de la resolución de un futuro que hoy por hoy está siendo muy, pero muy preocupante, ¿no? Y que no terminó tampoco, viste, con esa grieta tremenda que se produjo hace años, a pesar de que hemos cumplido un nuevo aniversario del sistema democrático en la República, y que mucha gente parece no entenderla, no haberla comprendido, ¿no? Mira, yo creo que está muy bien lo que decís, y hay como dos aspectos. Un primer aspecto, los pueblos que se olvidan de su historia realmente están casi condenados a repetir lo peor que les pasó. Y yo creo que a 40 años, los que vivimos esos años siniestros de la dictadura, esa época de crímenes cometidos desde el Estado, de la peor de las formas, y no solo eso, en una situación también económica muy grave, como dejó en aquel momento el gobierno militar, deberíamos recordarlo y reivindicarlo, y estos 40 años han sido hasta ahora quizás el mayor logro, mantener, este es el 10º traspaso de un presidente elegido por el pueblo a otro que no es presidente poca cosa, elegido por el pueblo. Que no es poca cosa. Claro, ahí está. No es poca cosa. Es un punto de partida, no de llegada, ¿no? Pero yo te quería mencionar muy rápidamente, respondiéndote, en esta declaración que hicimos, estas 14 organizaciones de la sociedad civil, se planteaba, las instituciones republicanas y representativas flaquean, los problemas que arrastra la Argentina hace décadas tienen una responsabilidad dolorosamente compartida en la que están involucrados actores de la realidad política, social y económica, pero además también decíamos, hay que subsanar la carencia de cooperación política. Nuestra política no es cooperativa, va por el lado de la destrucción. No hay manera. Mira, yo siempre me acuerdo de una anécdota, parece una tontería, ¿no? Pero hace unos años tuve la suerte en un viaje de compartir un trayecto con un ingeniero dinamarqués. En aquel momento había elecciones en la Argentina y elecciones en Dinamarca. Él me preguntaba por las elecciones en Argentina, te imaginas que a mí me resultaba bastante complicado explicarle. Y él me decía una frase que a mí me resultó muy impresionante. Yo le pregunté, bueno, pero ¿y ustedes qué? Porque vi carteles, más allá de que los carteles, viste, se ponen en lugares determinados, se sacan al día siguiente de las elecciones, son todos del mismo tamaño, y todas esas cosas de democracia avanzada que nos dan envidia. Que es prolija, ¿no? Que es un sistema democrático prolijo, ¿no? Que se ha podido claro, de esa manera. Cosa decía, que acá no existe, lamentablemente. Mirá, me dice, puede ser que esto vaya un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, o se quede un poco más al centro, pero en lo esencial no va a cambiar nada, ¿no? Entonces, años después, vimos esa fabulosa serie, también por eso mencioné Dinamarca, que muchos vimos, que se llama Borgen, donde un primer ministro que usa la tarjeta de crédito para cubrir una coyuntura y que después devuelve la plata, pierde las elecciones nada más que por eso. Claro. ¿No? Mirá vos acá cuántas tarjetas han circulado en la provincia de Buenos Aires y no ha pasado nada, ¿no? O sea, que ya viene también, que ya viene de añares esta cuestión, no es ninguna novedad. O sea, la gente que estamos en los medios de comunicación, esto lo hemos denunciado infinidad de veces, hace añares que viene pasando y ahora como que parte de la sociedad lo toma como que es una sorpresa cuando nosotros esto lo venimos planteando hace 30 o 40 años. Exacto. ¿No? O sea, eso es lo que uno no termina de entender, porque esa falta de adecuación y de emprolijar las cosas como corresponde, ¿no? Porque siempre tiene que ir la cuestión manejada por izquierda, no clarificándole a la sociedad, a la gente, lo que se hace, ¿no? Este ocultamiento, esta estafa, esta inmoralidad, esta corruptela permanente que deteriora, por supuesto, totalmente el sistema democrático y nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Es que falta justamente un acuerdo básico. Esto es un problema sistémico. Es lo mismo que cuando hablas de espionaje ilegal. El espionaje ilegal es una cosa horrorosa, pero ¿alguien piensa que no pasó en este gobierno, en el anterior, en el anterior? En todos, porque esto, por lo menos nos tenemos que remontar 30 años
en esa materia. ¿Eso quiere decir que la de ahora es justificable? De ninguna manera. Es un horror y deberían ir presos. Pero eso no quiere decir que no haya que resolver el sistema. Y lo mismo pasa con la corrupción, contigo lo hemos charlado muchas veces. No sé, yo el otro día releía trabajos escritos hace 15 años. Y la verdad es que no hay que cambiarle más que alguna coma. Exacto. O agregar algún párrafo más actual. No se ha podido emprolijar nada de todo eso que venimos planteando hace tanto tiempo, ¿no? Ahora, estamos llegando a un momento límite, el que tiene hoy por hoy la Argentina, en una etapa que realmente hay que tomar una resolución, ¿no? O blanco o negro, lo bueno o lo malo. Está ahí enfrente a nosotros, o sea, en la pizarra electoral de las próximas horas, es un tema definitorio para el futuro justamente del país y de los ciudadanos que lo conforman. ¿Crees vos de que esto ha despertado algún tipo de inquietud y de compromiso social para evitarnos de una vez por todas este sistema endémico permanente de corruptela generalizada que se ha producido en una etapa democrática en la Argentina y que viene transitando durante tantos años? Mira, yo creo que realmente el problema, como te dije al principio, no se resuelve con un resultado electoral, y menos aún se resuelve con sectores enfrentados que creen que la destrucción del otro va a ser una solución. Yo creo que lamentablemente la solución es mucho más dolorosa y larga, pero empieza por los acuerdos, ¿no? Yo te decía, en este documento, por ejemplo, nosotros decíamos, como puntos por los cuales hay que luchar, respetar el funcionamiento del Poder Judicial, administrar el Estado asegurando transparencia e idoneidad de todos los procedimientos y el acceso a la información pública, asegurar las cuentas públicas, el equilibrio de las cuentas públicas como paso indispensable para poner fin a la inflación, combatir y erradicar la corrupción, tener como prioridad la protección de las personas con necesidades básicas insatisfechas, salud, educación, formación profesional. Bueno, son varios puntos, pero abstenerse, no sé, de todo intento de sucesión presidencial por un familiar, respetar la legislación vigente y los pactos internacionales en derechos humanos, combatir el narcotráfico. Yo te hago una pregunta. ¿Vos viste estos puntos como una base de acuerdo? No solo de los dos candidatos que quedaron, que en definitiva cada uno sacó un 30 y pico %, de toda la sociedad, propuestos a la sociedad, de cara a la sociedad, para llevarlos adelante, gane quien gane. Claro, para nada, es la gran deuda que han demostrado los dirigentes de los últimos tiempos, ¿no? No han conformado, digamos, un sistema que sea creíble, donde haya un planteo serio y honesto, ¿no? Que genere transparencia de los candidatos. Ahí es donde estamos en una gran encrucijada, pienso yo. Evidentemente la gran mayoría no lo plantea porque, bueno, se manejan de acuerdo a los convenios o acuerdos con los consultores o las estadísticas que todos sabemos, aquellos que tenemos algunos años, cómo se manejan, ¿no? De acuerdo a cómo venga el sobre, hay digamos, una preferencia, una particularidad de favorecer o desfavorecer a determinado candidato. Pero esto está ya muy latente en el pensamiento de los ciudadanos porque realmente vienen siendo defraudados de hace muchos años. Eso es lo que seguramente va a impactar en esta elección y que nadie se lo espera. O sea, aquí hay como quien dice un cambio estructural de lo que es el pensamiento del ciudadano, a pesar de que de alguna manera sepa de que algo le va a jugar en contra, ¿no? En esta decisión que seguramente va a tomar próximamente, ¿no? Mira, con franqueza yo no podría decir, no tengo ni siquiera una sensación o un pálpito, como diríamos en términos futboleros, de lo que va a pasar el domingo. Creo que también la gente piensa, mucha gente piensa, que la posibilidad de un salto al vacío, y a un vacío que además, por lo que sé, no se ha aplicado como propuesta práctica en ningún país avanzado del mundo, en muchas de las medidas que se proponen, sea en sí mismo una solución, lo cual no quiere decir que lo otro lo sea. Yo creo que hay mucho de eso en esta elección, hay mucho de descarte y debería haber más bien mucho de construcción. Es decir, por eso lanzamos este documento que te comentaba, una cantidad de gente que venimos trabajando hace muchos años, no solamente contra la corrupción,
por la vigencia de las instituciones, por la vigencia de los derechos de las personas, porque esto también lo tiene que garantizar el Estado. El Estado, no hay países avanzados que vivan sin Estado, no los hay. No quiero entrar en la cuestión electoral porque no es lo mío, ni yo soy candidato, ni me interesa. Hay muchas cosas que no hay, qué sé yo, los bancos centrales hay en todos lados también. Pero más allá de eso, digo, tendríamos que estar por encima de eso y plantearle a toda la dirigencia política, económica, social, y señores, pónganse de acuerdo en 10 cosas que sepamos que no van a cambiar en los próximos 15 o 20 años, sobre la base, por supuesto, de la Constitución, de los tratados internacionales, de la vigencia plena de los derechos. Y yo creo que a eso hay que apuntar, y yo creo que a eso no apuntaron las campañas electorales. Bueno, ahí también tenemos un claro ejemplo del desplome que produce un partido milenario, digamos de alguna manera, como es el propio radicalismo, ¿no? Cómo se fue desmembrando y los resultados que se han obtenido en los últimos tiempos. Eso demuestra también de que hay un alto cansancio, ¿no? La gente se ha visto muy defraudada de alguna manera y los candidatos no han estado a las alturas de las circunstancias, a pesar que muchos se lo venimos planteando hace años, ¿no? No han sabido escuchar, no han sabido establecer un diálogo sincero, una comunicación que tenga cierta transparencia para acercar al ciudadano y darle credibilidad de las pocas propuestas que realizaron, muchos de los cuales no hicieron ninguna tampoco, ¿no? Y cuando se produce esa distancia que vos marcás, que es muy clara entre la dirigencia y la sociedad, y ahí surgen las aventuras, ¿no? Ahí surgen las cosas que parecen ser distintas o que prometen ser distintas, y que con toda lógica la gente dice, estoy cansada también. Lo que pasa es que ahí vuelvo a la misma preocupación que a mis casi ya 7 décadas de vida uno aprendió, ¿no? Que no es cierto que no se puede estar peor, se puede. Exacto, o sea, aquellos, como lo decíamos en un principio, que la hemos vivido, que la hemos sufrido, padecido y transitado durante unos cuantos años, sabemos que eso es un poco así. Ahora, esta nueva generación que también tiene una gran expectativa por las promesas incumplidas que se han dado con sus propios padres, abuelos, porque de alguna manera les han transmitido esto que se ha vivido en la Argentina, genera un impacto de alguna manera en el ámbito electoral, que hay que ver un poco cómo se recompone a partir de la semana que viene, cuando sepamos quién va a ser justamente el candidato que va a llegar a Balcarce 50. ¿Crees que esta sociedad está en condiciones ética y moral de recomponer justamente este resquebrajamiento que se va a producir seguramente de alguna manera? Mirá, creo que es fundamental entender que es así y es fundamental hacerlo. Si no, repito, realmente las cosas pueden empeorar y mucho. Para poder salir adelante no va a haber más remedio que ponerse de acuerdo en unas cuantas cosas de base. Si no, no hay manera. Un fenómeno como el del narcotráfico, por ejemplo, y bueno, tiene que ver no solamente con la penetración que genera semejante cantidad de dinero, que obviamente de por sí sirve para mil cosas, sino que también tiene que ver con la dispersión que se produce en quienes tienen que estar a cargo de que el Estado cumpla con sus funciones, ¿no? Esto queda también demostrado, ¿no? en los aportes que se han visto, han realizado empresarios, organismos también en algunos casos, respaldando a uno u otro candidato, ¿no? Esa falta de transparencia que hay, ¿no? Desde la justicia, vos que sos un hombre que está bastante vinculado con el sector jurídico de la Argentina, ¿crees de que falta un mayor compromiso del Poder Judicial en esa materia, que está en deuda con la sociedad también porque ha trastabillado en varias oportunidades en la falta de toma de una decisión puntual durante los propios periodos gubernamentales, ¿no? Como que esperan los próximos cambios de gobiernos para tomar decisiones que son fundamentales, definirlas en el momento, no dejar pasar tanto tiempo, ¿no? Yo ahí haría una distinción bastante importante. A ver. La justicia común, es decir, lo que no es la justicia federal penal, todo el resto de la justicia, trabaja con las complicaciones lógicas. Bueno, son argentinos que viven en la Argentina con métodos, con medios argentinos, no les podemos pedir demasiado, más que lo común.
Podrían mejorar muchísimo, sin ninguna duda, pero es otra cosa. Eso más o menos cumple su rol de otra manera. Sí. La justicia federal penal, efectivamente, es una justicia muy politizada, que tiene tiempos acordes. Es una de las pocas explicaciones que se encuentran a que los juicios por corrupción duren 14 a 15 años promedio. De manera que absolutamente es cierto que se podría mejorar muchísimo. Lo que pasa es que también para eso hay que terminar desde el punto de vista del sistema institucional con cosas, bueno, hablábamos del espionaje ilegal, el contacto entre los servicios de información y el poder de turno, repito, cualquiera que sea, no se salva nadie, no es que el gobierno anterior no lo hizo, ninguno se salva, y la justicia, y bueno, eso hay que cortarlo. Hay libros de colegas tuyos que vos conocés, muy importantes, ni hablemos La raíz de todos los males de Hugo Alconada Amón, Espiados de Claudio Saboya, los libros de Tato Yang, El libro negro de la justicia, o Los horribles. Sí, lo de Santoro también, que fue Santoro, que marcó un antes y un después de este tema de la corrupción. Exacto, Daniel Santoro, ¿no? Sin ninguna duda, también, y han vendido miles de libros, y está toda la información ahí, pero nadie le pudo poner el cascabel al gato. Yo el otro día escuché, mira, uno de los candidatos, ni siquiera me importa quién, pero dijo, voy a designar, voy a hacer que sea la oposición la que designe la Oficina Anticorrupción. No me importa, no le creo demasiado a nadie, pero me parece que medidas de ese tipo, medidas de hacer realmente más transparente todo, de generar una participación de todos los sectores en este tipo de organismos, transparentarlos, terminar con la inteligencia ilegal, terminar con el manejo alevoso del Consejo de la Magistratura, bueno, esas cosas serían fundamentales. La justicia se puede sanear muy rápidamente, tiene una cabeza que para mí es una opinión personal, con los defectos que cualquiera puede tener y con la necesidad de tener por lo menos un juez más, la Corte Suprema, ha manifestado un grado de independencia valioso para la sociedad. A partir de esta situación, ¿vos crees de que eso puede revertirse teniendo en cuenta, por ejemplo, la participación de instituciones, fundaciones independientes, organismos civiles, como en el caso de ustedes, de la DOAR, que vayan habilitando o bajando un mensaje más clarificador para interpretar estas cosas que viene atravesando la Argentina? Bueno, yo tengo la esperanza de que el próximo gobierno, sea cual sea, por lo menos lea lo que les mandamos y convoque a una discusión amplia. Mira, hay una experiencia extraordinaria de la Argentina que creo que no ha sido suficientemente valorada. Hablábamos contigo antes del programa, el reciente documental de José Ignacio López sobre Memoria para Construir hace una buena mención al diálogo argentino, en un momento catastrófico, donde en 2001 todo se iba y se fue al diablo, y donde la angustia colectiva era monstruosa. Bueno, fue capaz la Argentina de sentar en una mesa a todos los sectores y de llegar a algunos acuerdos que fueron de alguna manera parte de un punto de partida para lo que después mejoró. Y yo creo que hay que arrancar por ahí antes de que sea tarde. ¿Crees que en este momento, a partir de la semana que viene, se podrá llegar a dar esa alternativa? Mirá, ojalá. Yo estoy convencido de que cuando vos charlas con cientos de personalidades, no solo de la sociedad civil, de cualquier ámbito, de la cultura, de la ciencia, de la economía de la Argentina, todos coinciden en el diagnóstico. Bien, y todos coinciden en 3 o 4 cosas. Esperemos que se pueda lograr. Te mando un gran abrazo, Alejandro. Gracias por tu atención. Igualmente. Estamos en contacto en cualquier momento, muy gentil. Bueno, ustedes lo escuchaban, Alejandro Durkarov, abogado, realmente especialista en temas de derecho público, planteándonos un poco su visión aquí en esto que es la serie de entrevistas especiales de Galáctica Internacional. Seguimos con buena música y contenidos muy pero muy especiales con todos ustedes.